Lugar que los fernandinos conocemos muy bien es la manzana número 5 de Maldonado. ¿Qué es? ¿Qué hay allí? ¿Qué sucedió? El cuartel de Dragones, ubicado en lo que hoy llamamos 18 de julio, 25 de agosto, Rafael Pérez del Puerto y parte de José Dodera. ¿Qué historias y detalles tiene este emblemático lugar? ¿Por qué es de tanta relevancia para historiadores y la historia uruguaya en sí? Hoy somos patrimonio. Coronel Antonio Olano, soy presidente de la Comisión Ejecutiva Honoraria del Museo Didáctico Artiguista y Cuartel de Dragones. Más conocido como director del Cuartel de Dragones sería en forma acotada la designación tanto a mí como a los antecesores. Yo les tengo que dar la bienvenida al Virreinato del Perú, a la Gobernación de Buenos Aires y a la ciudad de San Fernando de Maldonado y al Cuartel de Dragones de Maldonado. Ese es el hilo conductor que nos lleva, que nos trae a este lugar. El Cuartel de Dragones, si bien sufrió una remodelación, toda una reedificación a partir de la década de los años 60, es de 1771, data su creación, lo que indicaría que creo que no hay otro edificio en pie más antiguo en Maldonado y en buena parte del país. Cuando en la escuela, como tú decís, nos hablan del Virreinato del Río de la Plata, y yo te hablo del Virreinato del Perú, quiere decir que no existía ese Virreinato del Río de la Plata, que se crea allá por el año 1776-77, y acá estamos hablando de 1771. O sea que nos vamos al fondo de nuestra joven historia, época colonial, lugar de frontera del Imperio Español y el Imperio Portugués. Eso determina muchas cosas de la geografía nuestra, el ser frontera, porque si bien la capital del virreinato posteriormente, y a raíz de esa importancia que tenía esta zona, se creó en Buenos Aires, la frontera estaba de este lado del Río de la Plata, y estaba sobre la zona de Maldonado, Santa Teresa, y por esa es la razón de toda la presencia de tropas y edificaciones para contener en esa zona de las invasiones portuguesas, que siempre todos los tratados buscaban de uno y del otro lado apropiarse del terreno de uno o de otro, ¿no? Esa situación lleva a que se crea a instancias de, bueno, el propio Ceballos, primer virrey del Virreinato del Río de la Plata, ve la necesidad de crear fortificaciones, y una de ellas, en ese tránsito desde Santa Teresa, Santa Tecla, más al norte, hasta Montevideo, está la creación del Cuartel de Dragones, que no se llamaba Cuartel de Dragones. Luego, con el tiempo, se popularizó ese nombre, que eso es muy interesante, porque todos hablamos de Cuartel de Dragones y por qué se llama así, pues tiene un nombre muy subjetivo. Y sin embargo es muy concreto y muy objetivo.
Se llama Cuartel de Dragones porque los primeros regimientos, las primeras tropas imperiales del Imperio Español que ocuparon este lugar, este cuartel como asiento transitorio, fueron tropas del Regimiento de Dragones de Buenos Aires. Porque cuando hablamos del regimiento del cuerpo de blandengues de la frontera de Montevideo, que fue la primera unidad militar que ocupó este lugar, nació acá, los blandengues nacieron acá a instancias de Rafael Pérez del Puerto, que vio que se estaba creando una unidad de Montevideo y dijo, yo tengo un cuartel. Y acá empezaron. Y ahí viene la otra parte importante de esta historia, que ya es Artigas. Pero vuelvo un poquito a ese 1771 y la creación de este lugar, que era monumental para la época. Era una manzana entera, con capacidad para alojar a 600 plazas, cuando acá no habían 1000 y pocas personas, quizás ni tanto, en Maldonado. Entonces imagínense la importancia que tenía esto, que servía como misión, para contestar tu pregunta, en enlace, porque estaba a mitad de camino entre Montevideo y Santa Teresa, y acá se acantonaban tropas para patrullar toda la costa y la frontera que era en ese momento. Convengamos que Argentina, nosotros hablamos de, claro, era todo el territorio del virreinato del Perú, con capital en Lima y gobernación de Buenos Aires. Posteriormente se crea a Buenos Aires como capital del virreinato, del muy nuevo virreinato que era el del Río de la Plata. Y vinieron para la construcción, se trajeron, no había mano de obra especialista, entonces se tuvo que recurrir a presos y a indígenas, que también y que pasaron a ser los primeros también pobladores de este lugar, porque esta construcción llevó mucho tiempo y fue posterior, con el mismo ingeniero Howell, Bartolomé Howell, que fue el constructor, un ingeniero militar, que construyó pocos años atrás, en 1764, la fortaleza de Santa Teresa. Entonces de allá vino para acá. El gran problema de Maldonado era que no tenía madera dura ni piedra. Y eso por muchos años condicionó arquitectónicamente a Maldonado, que no tenía edificaciones importantes. Entonces la construcción de esto demandó una logística increíble. Y ahí de lugares como las canteras, zona de Pan de Azúcar, la zona de Pan de Azúcar y más de los montes, pero que estaban lejos, se empezó a traer la madera dura para la construcción de este cuartel, de otros lugares, pero en particular de este cuartel, que era muy importante para la época. Lo que creo que no terminé de decir respecto al cuartel, al regimiento de Dragones de Buenos Aires, es que las tropas del regimiento de Dragones de Buenos Aires, que con el tiempo terminaron dándole nombre a esto, venían a razón de 3 meses una compañía, que una compañía es la tercera parte de un regimiento, es una organización menor que depende de un regimiento. Y de ahí toma el nombre. Cuando vienen los blandengues, ya ahí entramos a hablar de la época de Artigas, que es otro de los jalones que tiene el cuartel de Dragones. Su época fundacional, como dijimos, en 1771, y posteriormente nos vamos al 1797, que un 10 de marzo ingresa Artigas como soldado al cuartel de Dragones, a este lugar, donde meses antes se había creado el cuerpo de veteranos de frontera de blandengues de Montevideo. Los dragones eran de Buenos Aires. Los blandengues se crearon en Buenos Aires, en Montevideo, Santa Fe, que tenían otro tipo de otra función. Era una zona de enlace, porque estaba geográficamente en esa ubicación. Es la puerta del Río de la Plata, Maldonado. Y acá las tropas, si bien no tenían una función directa sobre el puerto, sí tenían de patrullaje de la costa, porque les avisaban que había un navío portugués merodeando en la zona de Castillo, y de acá salía una patrulla, o en José Ignacio, en fin, en cualquier lugar de la costa, y este era como el lugar
donde a partir de ahí se concentraban, a partir de ahí realizar las operaciones. Artigas, de hecho, estando en el cuartel de Dragones, lo mandaron en varias oportunidades que están registradas, documentadas, por ejemplo, a Santa Teresa, y realizaban patrullajes, no solo contra los españoles, contra los portugueses en esa época, sino contra los indios, los gauderíos que se llamaban, que eran los famosos gauchos mal entretenidos, que robaban y asolaban Maldonado y a las personas que se trasladaban de un punto a otro en la campaña, ¿no? Entonces era un lugar muy inseguro, aparte de ser frontera. La campaña era muy insegura. Y por eso Rafael Pérez de Puerto visionariamente dice, no, vamos a traer, que se instalen acá, tienen el cuartel de Dragones, que era para la época era un lujo, ¿no? Y era muy importante. Eso daba a Maldonado la condición de plaza fuerte. Era muy importante en ese sentido. Y ahí donde vamos, espero que después lo podamos ver en imagen, o mostrárselo en imagen, a pesar de que es conocido, pero una cosa es pasar y otra cosa es detenerse a observar.